Vamos a hacer unas 2 sesiones y después algunos ejercicios voy a dejar planteados y ahí va a ser la clase de hoy. Principalmente avanzar con este reactor tanque agitado continuo. Voy a compartir la presentación que nos va a servir. Buen día a todos. A ver, esa es. Para que no se distraigan, voy a apagar mi cámara. Ahí deberían estar viendo. Ahí está. Deberían estar viendo la pantalla inicial de la presentación. ¿Lo ves? Si no estoy compartiendo, me avisan, ya saben. Reactor tanque agitado continuo, reactor mezcla completa, o en su sigla en inglés, reactor continuo de mezcla completa. En el Fogler van a encontrar mucho esta abreviación, porque es la abreviación de sus siglas en inglés, de la traducción. ¿No? Este CSTR es la abreviación de las siglas en inglés de reactor continuo tanque agitado. Claro, Continuous Stirred Tank Reactor. Y en esto consiste la alimentación de entrada, la alimentación de salida. Hemos visto la anterior clase, ayer también hemos visto el reactor semicontinuo muy interesante, donde había solamente la entrada y no hay esta salida. Entonces se va añadiendo y era un sistema no estacionario muy interesante de resolver con ecuaciones diferenciales. 1, 2 o 3 ecuaciones diferenciales simultáneas, dependiendo cómo era el sistema. Y eso hemos resuelto y hemos dejado pendientes los ejercicios para después del primer parcial, pero eso ya está avanzado. Y es una preparación para el reactor tanque agitado continuo. ¿Qué hemos puesto aquí? A la corriente que teníamos le hemos puesto una corriente de salida, ahora hay también corriente de salida, y eso es resuelto acá, en el arranque, entrada y salida, un caso sencillo de primer orden. Pero, ¿qué hemos dicho? En la práctica se trabaja en estado estacionario, no en el arranque. Esto van a poder ver ustedes, ya voy a subir la presentación hoy día, y aquí está la solución sencilla para la parte no estacionaria, fíjense, en función del tiempo, la parte no estacionaria, es decir, cuando arrancamos el reactor. Eso era para ir poco a poco del semicontinuo que hemos hecho ayer a este continuo. Pero lo que más nos va a interesar va a ser la parte estacionaria, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces nos queda esta primera parte nomás, porque se hace cero cuando tiempo infinito y nos queda esta expresión. ¿No ve? Entonces, solamente vamos a trabajar en estado estacionario. Eso para explicarles y para que se ubiquen en la situación. Directamente podríamos empezar acá, como lo hace el Levenspiel o como lo hace el Fogler, podríamos empezar este capítulo directamente acá. Ustedes también pueden empezar directamente acá. Estas de acá, tómenlos como algo adicional para entender, para completar. Pero es la parte no estacionaria. Una vez que para un caso sencillo de primer orden. Una vez que llegamos al estado estacionario, estamos en este balance. Entonces, ayer hemos trabajado con este balance, un balance muy sencillo, flujo de entrada menos flujo de salida, menos la desaparición de A por el volumen igual 0, ¿no? Flujo de entrada menos flujo de salida, menos la desaparición de A por el volumen igual 0. Este es el balance molar. El balance molar, y desde acá pueden empezar a resolver los problemas. Desde acá ya les sirve. Si reemplazan la cinética aquí, ya tienen acá la ecuación de diseño. Así de sencillo. ¿No ve? Entonces, ¿por qué se hace sencillo? Porque está perfectamente agitado y esta cinética no es función de la composición. ¿No ven? Hemos visto, no hay gradientes de concentración aquí adentro. Todas son iguales, las concentraciones.
y la concentración en el sistema, fíjense lo que estoy marcando, la concentración en el sistema es igual a la concentración de salida, porque está perfectamente mezclado. Entonces, lo que sacamos del reactor es lo mismo que lo que está ahí adentro, la misma concentración. Por eso Ca es igual a Ca de salida. Eso nunca se olviden porque por ahí se confunde. ¿Y qué es lo que hemos hecho después? Ha sido poner en función de la conversión, pero tomando un FA0 de referencia. Un FA0 de referencia que tal vez no sea este, puede ser uno que esté en otro lado del proceso. Es por eso que aparece aquí un XA de entrada. La ecuación se simplifica mucho, como en varios casos que vamos a usar, cuando tomamos la referencia aquí. Fíjense lo que estoy marcando. Si tomamos la referencia acá, entonces XA de entrada es 0, porque ahí va a ser mi FA0. Entonces se simplifica y este es 0. Es lo que hemos hecho ayer. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Aquí. Aquí estoy, es la siguiente. Entonces, esta es la ecuación que nos queda por el momento. Y surge acá una nueva variable muy interesante. Esta es la ecuación que hemos visto hasta el momento, la ecuación de diseño. Si reemplazo el valor de FA0, ¿lo ve? Igual a B sub 0 por CA0, dependiendo de la nomenclatura que esté usando. Entonces, B sobre Q es tau, es el famoso tau, tiempo espacial. Tau es B sobre Q sub 0 o es B sobre B sub 0 en la nomenclatura del Fogler. Entonces, este es el tiempo espacial. ¿Por qué tiene unidades de tiempo? Y siempre aparece en los sistemas continuos. Se van a acordar, siempre va a aparecer y lo vamos a usar como variable independiente en muchos casos. ¿Listo? Entonces podemos poner la ecuación en función del tiempo espacial. Y eso es lo que empezamos a ver acá, pero acá vemos también, a ver, antes de llegar acá me pasé a esta. Entonces, esta es la última que hemos visto en función de tau. Si el inicio está acá, si la referencia está aquí a la entrada, porque es un solo sistema que hacemos el balance, entonces XA de entrada es 0 y me queda esta sencilla ecuación y en función de tau, si reemplazo tau, me queda esta ecuación. Es la misma, solamente que esta es reemplazando tau, ¿no ves? B sobre B sub 0 y aquí aparece el CA0. Entonces, estas dos ecuaciones tienen que familiarizarse mucho con estas ecuaciones ustedes. A densidades constantes o flujos volumétricos constantes podemos trabajar en función de las concentraciones. ¿Por qué? Porque CA0, porque CA sería CA0 1 menos XA. No aparece el volumen porque es constante. Entonces, si reemplazo acá, sea 0 por XA, me da esta expresión en función de concentraciones, usando esta expresión. Si el flujo volumétrico es variable, si el caudal es variable, quiere decir que aquí tenemos un B sub 0 y aquí tenemos un B. Si estos son iguales, entonces el flujo volumétrico es constante. Pero si estos son diferentes, si B0 diferente de B, entonces hay una variación del flujo volumétrico y vamos a tener que trabajar, ya saben, con nuestro conocido... Ay, perdón, me he enfriado. Entonces, vamos a tener que trabajar con nuestro conocido epsilon, pero si B igual a B sub 0, quiere decir que el flujo volumétrico es constante, entonces trabajamos con estas ecuaciones simplificadas solamente en función de la concentración. ¿No ve? Eso ya conocemos desde el reactor Batch, este manejo de volúmenes. Deme un minutito, me voy a poner chompa. Deme un minutito, a desfriar, si no...
Ya, espero que así esté mejor. ¿Qué más? La interpretación gráfica. Estas son las ecuaciones de diseño. Todas estas vamos a usar y nos vamos a acostumbrar a usar al hacer los ejercicios. Pero fíjense, son ecuaciones sencillas. Claro, tienen que acostumbrarse. La interpretación gráfica es lo siguiente que vimos. Y la interpretación gráfica era que cualquiera de las ecuaciones la podemos poner, si pongo esto, 1 sobre menos RA, esto va a ser Y por XA salida menos XA de entrada, que sería X. Tengo el área de un rectángulo, ¿no ve? Aquí está. Este punto tiene que estar sobre la curva cinética, pero... Entonces tengo la ecuación de dónde estoy sacando este rectángulo. Este rectángulo es esta ecuación. Tau sobre CA0 o B sobre FA0. ¿No ve? De aquí, digamos, tau sobre CA0 va a ser igual 1 sobre menos RA, es la ordenada, todito esto, por la base, XA de salida menos XA de entrada, la altura y la base. Entonces, el área bajo la curva es, el área en el rectángulo equivale a B sobre FA0, tau sobre CA0, o tau si es a densidades constantes y trabajo con la concentración. Si trabajo con esta ecuación a volúmenes, a flujos volumétricos constantes, entonces directamente me sale tau. Es decir, el área del rectángulo está relacionada con el volumen. Está relacionado con el volumen. Eso nos sirve mucho para visualizar, para comparar, para analizar, para ubicarnos. ¿Qué pasaba con el batch? Hacíamos el área bajo la curva, ¿no ve? Para encontrar el tiempo. Claro, no encontrábamos tau, pero sí el tiempo. Entonces, fíjense la diferencia de comportamiento de las ecuaciones. Un reactor sencillo de analizar. ¿Qué pasa en algunas aplicaciones? Veamos. Tengo aquí el caso de densidad constante, flujo volumétrico constante, para primer orden. A ver, aquí está primer orden. Entonces, imagínense una reacción A que da productos para primer orden. ¿Dónde está el primer orden? Aquí, la ecuación de velocidad. Es primer orden. Aquí está el balance molar, fíjense, la ecuación de diseño. Aquí está la ecuación de diseño. Tau sea 0XA sobre menos RA, o esta también, la que quieran ustedes escoger. Estas ecuaciones de diseño son las que tenemos aquí, por eso ya estamos empezando a usar. Es esta misma, esta que está en el cuadro, o esta otra. Depende cuál quieran usar. Son las ecuaciones de diseño, las ecuaciones de balance molar. Entonces, la ecuación de balance molar, cualquiera sirve. La cinética, ok. La estequiometría. Fíjese, siempre lo mismo, ¿no ve? El balance molar o ecuación de diseño, la cinética, la estequiometría. Como es a flujo volumétrico constante, directamente la concentración es así. Si reemplazo el tau, si reemplazo en la ecuación de diseño, entonces simplifican y me queda directamente, se simplifica sea sub 0, es reemplazando. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que verificar estas ecuaciones. Para hacer lo que está aquí, tienen que hacer en un papelito para ver que está bien.
Así van a entender. ¿No ve? XA es igual a K tau sobre 1 más K tau. Esta es la conversión en función de tau. Fíjense que con esta ecuación puedo conocer volumen, puedo conocer el caudal o puedo conocer XA. 3 posibles variables. Si conozco 2, conozco la tercera. Por ejemplo, en esta, ¿qué conversión se podrá alcanzar en un reactor con un volumen y un caudal dados? Despejo de aquí XA. ¿Qué volumen requiero para llegar a una conversión del 50%? ¿Qué despejo? Tau. Y dentro de tau es B sobre B0, despejo el volumen. ¿Qué caudal tengo que procesar? La incógnita va a ser B sub 0 que está aquí adentro. Entonces no se olviden, tau es B sobre B sub 0. Entonces de estas 3 podemos conocer 2. Si conocemos 2, cualquiera, podemos despejar la tercera. ¿No ve? Es decir, puedo saber qué volumen de reactor necesito para llegar a una cierta conversión. Despejo B. ¿Qué caudal voy a procesar? Despejo B sub 0 o caudal. ¿Qué conversión alcanzo? Despejan XA. Despejan de esta ecuación o de esta, la que más convenga, dependiendo cuál es la incógnita. Para segundo orden, aquí lo he puesto, es facilito. De nuevo lo mismo. Ecuación de diseño, aquí está. Cinética, aquí está. Estequiometría, aquí está. Cambia la cinética, entonces reemplazo esta cinética aquí. Hago un poco de simplificaciones y llego a esta relación. Y de nuevo, esta relación es para segundo orden. Es sencillísima, ¿no ve? Es fácil de hacer, no hay que integrar, no hay que diferenciar. Entonces, de esta ecuación, de nuevo, puedo calcular XA, puedo calcular, obviamente, tau. Si calculo tau, puedo calcular B o puedo calcular B sub 0. ¿No ve? Entonces, si conozco volumen y B sub 0, puedo calcular qué conversión voy a alcanzar. Si conozco la conversión, digo en qué volumen de reactor voy a poder trabajar. Entonces, igual que aquí, conociendo de las 3 posibles, X, A, B y B sub 0, de 3 posibles, si conocen 2, conocen la otra. Si conocen esta, calculan esta. Si conocen esta y esta, calculan la otra. Cualquiera. Si conocen 2, calculan la tercera. Así de fácil se puede trabajar con esta ecuación. La ecuación de diseño no es más complicada que esta. El tema es interpretar un poco, no equivocarse en la interpretación de los ejercicios, porque las ecuaciones son sumamente sencillas. Los ejercicios también, pero hay que interpretar bien, no equivocarse en la interpretación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos variación del flujo volumétrico? Hemos visto en todos los casos, que B igual a B sub 0. No hay variación en el flujo volumétrico. Entonces podríamos trabajar con CA igual a CA0, 1 menos XA. ¿No ve? Cuando hay variación del flujo volumétrico, obviamente, no cambia el balance molar, no cambies el balance. Este también es balance molar, los dos son el balance, o la ecuación de diseño. ¿No ve? Balance o ecuación de diseño. No cambia la cinética, no tiene por qué cambiar, pero este sí cambia. Fíjense, CA0, 1 menos XA, 1 más epsilon XA. Aquí sí aparece nuestro amigo epsilon en fase gaseosa. Entonces tendré cuidado en reemplazar en la cinética y reemplazar en la ecuación de diseño. Fíjense, aparece el epsilon XA en fase gaseosa. He puesto de adicional de IAPA en fase líquida, porque en fase líquida muchas veces se supone densidad constante. Entonces, en la mayoría de los casos, B igual a B sub 0 en fase líquida. Pero hay algunos casos en los que sí hay una variación de la densidad. Esta es fase gaseosa, no se olviden. Epsilon solamente se usa en fase gaseosa. Acuérdense de dónde se deduce de la ecuación de gases. ¿No ve? En fase líquida
se toma por lo general densidades constantes. Si varía bastante la densidad, como en algunos casos de polimerización, hay que tomar en cuenta esa variación de densidad. Y no es difícil. Fíjense, ¿de dónde partimos? Sabemos que CA es igual a FA sobre B. De ahí salen estas ecuaciones. Hacemos un balance total de masa, al reactor, un balance total de masa. Masa total que entra, Rho0 por B0, en estado estacionario es igual al total de la masa que sale. ¿No? Un balance total de masa. El flujo másico, este sería flujo másico, si quieren, flujo másico de entrada igual a flujo másico de salida. Si despejo el caudal de salida, me da esta relación. Si esto reemplazo aquí, fíjense, de facilito, me da la relación. Aparece una relación de densidades. Claro, con esto son muy parecidas, fíjense, si son muy parecidas, esto es muy próximo a 1. Pero si es diferente, podemos corregir usando aquí la relación de densidades entre la salida, que es la misma que hay en el reactor, no se confunda. La densidad de salida es la misma que hay aquí porque está perfectamente mezclado. Entonces, en caso de fase líquida, usamos esta ecuación, tomando en cuenta la variación de densidades. Lo que no ocurre siempre, decimos mayormente que esto va a ser próximo a 1. Fíjense cómo he sacado de un balance total de masa de manera muy sencilla. Esto no está en el folder, pero igualito, sencillo. Ahí vamos a quedar, vamos a hacer este ejercicio después. Vamos a hacer, para que no resulte muy pesado, vamos a hacer una pausa. ¿Qué van a hacer ustedes en la pausa de media hora? Una pausa de media hora. Ustedes van a repasar esto que he hecho aquí, las ecuaciones. Ahorita voy a subir esta presentación, porque no le subí todavía, ahorita voy a subir. Van a repasar estas ecuaciones, nada más. Estas ecuaciones de diseño, van a repasar estas dos que he hecho acá. Estos dos ejercicios. Y vamos a hacer, al volver, 1 o 2 ejercicios para, ya con numéricos, por ejemplo, ¿no? Este ejercicio, yo lo voy a hacer con ustedes. No hacer ahorita y que también practiquen en clase, ¿no? Ahorita en clase, digamos, un trabajo en clase, una media hora, practiquen todo esto. Ahorita voy a subir esta presentación en este instante. Y nos vemos en media hora después de que repasen todo esto. Les conviene, les reconviene, porque van repasando, pueden preguntar como si estuvieran en clases, entonces ya cualquier duda cuando tengan que estudiar para el examen, ya tienen, pues, ya saben, ¿no ve?